¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Ya estamos de regreso. Ayer en la mesa hicimos un balance sobre el arranque oficial del enorme proceso electoral de este 2021 con los y las panelistas de lunes y miércoles. Hoy el Instituto Nacional Electoral decidió sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y otras más impugnadas. Veremos cuál es el balance de la mesa de los martes y los jueves del arranque del proceso electoral. En México hay más de 120 millones de líneas de teléfonos celulares y Morena busca una ley por la que cualquier usuario de celular tendría que compartir sus datos biométricos para conformar un padrón nacional. ¿Vulnera esto la privacidad de las personas, como dicen varias organizaciones de la sociedad civil, o es una buena medida para combatir la inseguridad? Por cierto, la medida ya fue aprobada por el Senado. Cualquier persona que haya crecido en México tuvo uno de ellos en su casa o en su mochila. Son los libros de texto gratuitos utilizados para la educación primaria en México y hoy son el centro de la polémica porque el presidente López Obrador dice que son demasiado neoliberales. Por ello, se convocó a un proceso abierto para que cualquier persona interesada pueda contribuir con ilustraciones y textos para reformarlos. Es realmente una buena idea, era necesario, veremos qué piensa la mesa de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes, ya estamos de regreso. Desde el mediodía empezó a circular el proyecto que el Consejo General del INE discute ahora mismo para definir el destino político de Félix Salgado Macedonio, ahora mismo a las 6:20 de la tarde. Según el documento, ni Salgado Macedonio ni Raúl Morón serán candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Salgado Macedonio advirtió que si se le niega nuevamente la candidatura, la impugnará. Ayer, en unas polémicas declaraciones, señaló que si los consejeros electorales que votaron para quitarle la candidatura no se reivindicaban, él iría a buscarlos a sus casas. Horas después se retractó y dijo que su lucha es pacífica y que acudirá nuevamente ante el Tribunal Electoral para conseguir la validación de la candidatura. En su conferencia de este martes, el presidente López Obrador recomendó luchar de manera pacífica. Dijo también que comentarios como los de Salgado Macedonio crispaban el ambiente electoral, pero que también lo hacían los que cometían fraude o que por consigna buscan impedir que no participe un candidato en evidente alusión al INE. El pasado viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la resolución del Consejo General del INE, en la que canceló el registro de 21 candidaturas, entre ellas la de Salgado Macedonio y la de Raúl Morón, aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán, por no presentar el informe de sus ingresos y gastos de precampaña. Salgado Macedonio, que fue acusado por al menos 3 mujeres de violencia sexual, se apostó desde el domingo pasado a las afueras del INE, acompañado por Morón y por el dirigente nacional de su partido, de Morena, Mario Delgado. Por cierto, Mario Delgado dijo que la lucha de su partido es pacífica y que Salgado Macedonio no amenazó a nadie, simplemente dijo es dicharachero. Veamos qué opina la mesa de esta noche y para ello saludo con mucho gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, buenas noches. Gracias por estar Alej aquí de regreso después de las vacaciones. Después de las vacaciones, en efecto, bienvenida de regreso, me da gusto verte. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante o con el corazón en la 4T, ¿cómo estás? Muy bien, Genaro, qué gusto saludarlas a todos y a todos. Te ves repuestito la vacación, ¿eh? Pili Lo hice Morán, todo. consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Bienvenida. Hola Genaro, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos y todas. A ver, pues me quedo contigo, empiezo contigo para el tema de lo que está ocurriendo hoy. ¿Cuál es tu balance del arranque? Oficialmente una semana y un día de las campañas electorales. Creo que la atención, por supuesto, está puesta en la confrontación entre Morena y el INE y en la decisión que tomen. Estamos grabando a las 6:30 de la tarde de este martes. Evidentemente todavía no conocemos si realmente el proyecto o la resolución del INE, pero todo apunta a que le van a quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y también al candidato a la gobernatura de Michoacán. Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué destacar de todo este proceso? Pues creo que arranca el proceso, Genaro, bastante álgido, ¿no? Empieza con esta confrontación contra el Instituto Nacional Electoral, contra el árbitro electoral. Entendemos siempre que la política es conflicto, siempre. Y tenemos que saber que debe resolverse el conflicto en cualquier democracia a través de las vías institucionales. Para eso funciona el INE. Cuando cualquiera de los jugadores que están en la vida pública compitiendo por las distintas posiciones electorales e incumplen las reglas, el responsable de sancionar eso es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que arranca bastante álgido,
digamos, poniendo en tela de juicio las decisiones del instituto, yendo y viniendo al tribunal electoral, que creo que genera la verdad, genera desconfianza sobre las instituciones, genera más desconfianza también sobre los partidos políticos y distancia aún más a la ciudadanía del proceso político. Que habemos partidos políticos, hay distintas organizaciones alrededor del país que están intentando jalar, invitar a la población a votar, a participar en el proceso político, y lo que sucede es que este tipo de actitudes, este tipo de actividades simplemente los distancia. Quiero ver cómo se da el resultado, más bien el nivel de participación electoral en el próximo proceso, y ahí vamos a poder evaluar un poquito este desgaste institucional que está generando el gobierno, que está generando Morena, que están generando estos actores políticos afuera del Instituto Electoral, cómo se traduce en eso. También creo que lo que tenemos que saber es lo que está en juego, más allá de esta candidatura, que es una candidatura a una gubernatura de una entidad federativa. Cuando competimos 15, se compiten las posiciones del Congreso, que son 500 diputaciones. Se van a disputar las decisiones del próximo Congreso de las personas que lleguen. Cómo se van a distribuir los presupuestos de las próximas elecciones, no de las próximas elecciones, cómo se va a tener el presupuesto de los programas públicos para los siguientes 3 años, para saber si vamos a seguir apoyando las maniobras de este gobierno o si destinamos ese recurso a temas de salud, a una educación de calidad, a las personas que han perdido el empleo a partir de la pandemia. Creo que son esas cosas las que están en juego, y este desprestigio, este golpeteo constante acaba dañando todo el proceso electoral. Veloz, ahí afuera del INE, un campamento de colegas, de simpatizantes de Morena. Bueno, tú realmente renunciaste a Morena, ya no son tus colegas, pero pues hay mucha gente que conoces, ha estado por allá, digamos, defendiendo a las candidaturas de ese partido y quejándose por lo del INE, con incluso performance de un ataúd en el que llevaban supuestamente a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay dos cosas, y una es quejarse, o hay dos maneras de quejarse de lo que está pasando en el INE, y una ha sido la postura política que ha tomado Lorenzo Córdoba, sin duda, y que creo que no ha dejado matices en ver que está efectivamente de un lado, que es del opositor, y que no se ha mostrado como una autoridad neutral. Fuera de eso, está la otra parte que está pasando, y que efectivamente es lo que está pasando fuera del INE, que creo que habla muy mal de los personajes que están fuera de ahí, y uno de ellos es evidentemente Félix Salgado Macedonio, y que no representa para mí lo que es el partido, que no representa para mí lo que es el obradorismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo decía en la mañana, todo desde ser pacíficos, todo desde no crispar digamos, estos momentos políticos o los ánimos, y él está haciendo totalmente lo contrario. Esa manera de quejarse de este proceso es la que no me parece válida. Esa manera de estar fuera tratando de llamar la atención de los medios, de limpiar su cara, de distraer de estas denuncias de violación que tú mencionabas, pues creo que me parecen inválidas, y que eso no representa el ánimo, porque no solamente es Félix Salgado Macedonio, y parece que todo hoy se trata de Félix Salgado Macedonio. Incluso él lo quiere hacer como que se trata de él, cuando son 39 candidatos, entre ellos candidatos que se han mostrado mesurados, que han dejado que esto transcurra, que corra el curso legal y los tiempos legales que se necesitan. Y yo cerraría un poco con el tema de lo que está pasando en estas, pues no enfrentamientos, pero sí diferencias jurídicas que hay entre el tribunal y el INE. Y yo me quedaría con eso. El INE dice, bueno, los consejeros dicen, parece que no deberían de tener candidato en Guerrero porque faltaron en esto que marca la Constitución, que es decir, que hubo gastos de precampaña, y el tribunal les dice, yo creo que están siendo desmesurados y que no pueden tratar a todos los candidatos por igual. Y hoy estamos en un momento en el que el tribunal les regresa todo y les dice, hagan un juicio candidato por candidato, porque hoy, así como todo se trata de Félix Salgado Macedonio, entre comillas, cuando no es el único candidato el que Morena está exigiendo que sea candidato, parece que todo se trata de sancionarlo a él y llevarse a otros candidatos entre las patas que no han tenido derecho a audiencia. Y así mismo, un poco para ir cerrando, es que el presidente del tribunal dijo que no habían tenido derecho a audiencia para demostrar cómo habían sido los documentos que habían entregado. Y creo que eso es para mí clave, lo que está pasando entre los consejeros y lo que está pasando entre los magistrados del tribunal.
Pili, ¿cómo lo ves tú? Veloz menciona ahí algunos puntos legales de derecho a audiencia, de debido proceso, además, digamos, del derecho electoral, pero eso también, por supuesto, yo digo que pierden todos, ¿no? Pierde la credibilidad del INE, pierde Morena si se queda sin candidato, pierde la democracia, tal vez, si con este cuestionamiento tan fuerte entre el Poder Ejecutivo a la autoridad electoral también. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que te puedo decir es que el inicio de las campañas está marcado por una profunda polarización provocada por el propio jefe del Ejecutivo, quien ha olvidado gobernar y se ha convertido en el jefe de campaña de su partido. Mira, el presidente emprendió desde hace meses una campaña de desgaste y debilitamiento del INE, misma que es replicada por las huestes de sus seguidores que repiten una y otra vez calificativos en contra de los miembros de esta institución cada vez que toman una decisión contraria a los deseos de Morena. No es nuevo que el presidente López Obrador y su partido Morena pues solo reconocen el trabajo del árbitro cuando los resultados les favorecen, sino que también sabemos que los resultados les son adversos, no los reconocen y emprenden una campaña de desgaste en contra de la institución electoral. Así ocurrió en las elecciones del 2006 y del 2012 y el actual grupo en el poder promovió desde la oposición reformas para acotar los excesos que según ellos cometía el gobierno y su partido. Pero ahora son ellos quienes se sienten afectados por las normas que ellos mismos promovieron y se resisten a aceptar su cumplimiento. El INE es un organismo de los ciudadanos y no podemos al inicio de las campañas por ningún motivo aceptar un ataque a nuestras instituciones por parte de ningún partido político. El desgaste del INE es muy preocupante porque podría tener la intención de preparar la narrativa ante una eventual derrota de Morena en las urnas para desconocer el resultado. Sabemos siempre que la izquierda radical ha enarbolado los Sí. postulados de la democracia mientras están en la oposición, pero una vez que alcanzan el poder por la vía democrática, se instalan en él y desde ahí dinamitan las instituciones democráticas que los llevaron al poder y se convierten en dictaduras. Ejemplos sobran, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Y bueno, referente al caso de Félix Salgado Macedonio, con las declaraciones del día de ayer Sí. amenazando y extorsionando a los consejeros del INE, pues es una total falta de respeto hacia esta institución que lo único que hace es ser un árbitro para que se lleve a cabo un ejercicio democrático y respetuoso. Bien. Creo que el presidente se ha despojado de su investidura presidencial y desde el inicio de su gobierno, y es ahora en las campañas cuando se ha intensificado su activismo electoral, ¿no? Bien. Su conducta está muy lejos de ser un jefe de Estado y más bien pues se rebaja constantemente a pelearse con los medios de comunicación y contra todo aquel que discrepa y que en automático califica como adversarios, como es el caso en este momento de la descalificación hacia el INE y sus Bien. consejeros. ¿Cómo lo ves, Alejandro, el arranque electoral y también pues todo lo que implica esta confrontación entre la autoridad electoral y el Poder Ejecutivo por las candidaturas? En específico, pues prácticamente parece que solamente hay en el debate público dos, ¿no? Y en específico una, la de Guerrero, porque bien decía Veloz, son 39, me parece, candidaturas de Morena las que están en juego. Pues en primera me llama mucho la atención la defensa acérrima del PRI, PAN y PRD al INE, lo cual es revelador de que la imparcialidad del INE está comprometida. Un árbitro no tendría por qué ser aplaudido por un bando, sino que sus decisiones tendrían que ser plenamente imparciales. Me parece que la protesta es legítima, pero que Félix Salgado Macedonio cruzó una línea inaceptable y que esta incitación a la violencia es reprobable, pero además de ello es contraproducente, porque entonces al INE no le deja otra alternativa que sostenerse en su posición, porque cambiar de opinión implicaría dar el mensaje de que a través de amenazas, de que a través de chantajes, de amedrentamientos van a doblegar a la autoridad electoral. Entonces me parece el mayor error, además de inaceptable en democracia, el mayor error político y que lamentablemente todo perfila que se lleva de calle también a otros candidatos que no la deben ni la temen, como es Raúl Morón. Pero el hecho de estas agresiones no impide que critiquemos las decisiones y el desempeño de la autoridad electoral. Y yo no me sumo a este discurso de victimización. Por el contrario, el INE tiene que rendir cuentas y asumir la responsabilidad política de sus acciones, porque ahorita está tomando acciones políticas, no de un árbitro. Y si a mí me preguntaran
¿quién es el principal opositor visible a la Cuarta Transformación en este momento? Yo no respondería que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, respondería que el INE. Y eso es inaceptable. No puede ser que el INE hoy sea el principal referente de la oposición en este país. Y efectivamente, como Luis comentaba, los conflictos, las diferencias se deben dirimir por la vía institucional. Y la clave civilizatoria de toda democracia son las urnas, que se resuelvan nuestros problemas en las urnas. Y eso es lo que el INE está impidiendo, que los candidatos punteros, además, los más favorecidos por la intención de votos, sean excluidos. Y esto no solamente vulnera el derecho de ser votado, sino también el de votar. Los militantes, los simpatizantes, los ciudadanos no tienen que pagarlo por los errores y las omisiones de sus dirigentes. O sea, pero déjame interrumpirte porque ¿de verdad sí lo ves? Simplemente como el INE queriendo ir en contra de los candidatos punteros. Sí, yo veo que hay una hazaña, hay una selectividad en la aplicación de la ley, y sobre todo hay criterios diferenciados de aplicación de la ley. En este caso son muy letristas porque efectivamente sí señala, digamos que la cancelación o el no registro si no presentas el reporte de gastos de precampaña, cosa que sí se hizo de manera extemporánea, como reconoce el Tribunal Electoral, y negando los derechos de audiencia. Cuando, por otra parte, pues sí son garantistas, porque también el artículo 127 constitucional, por ejemplo, señala específicamente que ningún funcionario público del Estado mexicano, incluidos los de los órganos autónomos, pueden ganar más que el presidente, y los consejeros entonces estarían incurriendo en un desacato constitucional porque ganan más que el presidente e incluso introdujeron controversias constitucionales. Aquí el tema es que quien aplica la ley tiene que hacer un cálculo de proporcionalidad, de que la sanción sea razonable y proporcionalidad a la falta cometida. Bien, estaba revisando... Es una medida totalmente exagerada, y yo creo que aquí lo que el INE tiene que hacer es garantizar al máximo el ejercicio de los derechos ciudadanos. Bien. Y lo que está haciendo es restringiéndolos. Si les parece, lo recuperamos el jueves, porque ya tenemos que cerrar este bloque. Estaba revisando si había ya información sobre la decisión del INE. Son las 6:32 de la tarde y todavía no hay nada, así que no sabemos todavía el resultado de esto, así que lo analizarán mañana en la mesa. Compañeras y compañeras de este espacio. Hacemos una pausa y regresamos. Después de la pausa, en México hay 120 millones de líneas de telefonía móvil, de celulares. Y esta tarde el Senado aprobó que cada una se registre en un padrón nacional, donde además de los datos de la línea telefónica, se recabarán también datos personales y hasta biométricos. ¿Es una buena medida para frenar extorsiones y otros delitos o es una violación de los derechos de las personas? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Lejos de evitar los robos de teléfonos celulares y delitos como la extorsión y el secuestro, expertos y expertas en seguridad digital advierten que la creación de un padrón de usuarios de telefonía celular en México vulnera nuestros derechos, expone nuestros datos personales y abre un flanco a la delincuencia al recabar nuestra información biométrica, como sucedió hace años con el famoso Renault, el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, creado durante el Calderonato y que acabó vendiéndose en el mercado negro digital. Entonces, ¿cuál fue el argumento para que esta iniciativa, la de ahora, la del padrón de teléfonos celulares, fuera aprobada esta misma tarde en el Senado de la República? Veamos el contexto. Esta tarde, el Senado aprobó en lo general la iniciativa que busca crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El dictamen, avalado en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, propone que sea obligatorio el registro de todas las 120 millones de líneas de telefonía móvil del país. Además del número de teléfono y la fecha y hora de activación, los titulares de líneas deberán registrar datos biométricos como huellas dactilares, iris del ojo, así como su nombre o razón social, número de identificación oficial con fotografía y clave única de población. El dictamen, que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, apunta que su objetivo es combatir las extorsiones y secuestros que se realizan a través de líneas de teléfono celular. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán recabar y validar la información, así como
como mantener actualizado el padrón y realizar las altas, bajas y demás movimientos asociados a las líneas telefónicas, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones será el encargado de instalar, operar, regular y mantener el padrón. Dar información errónea o falsa será motivo de multas que van desde los 1,792 pesos hasta el 1,344,000. Organizaciones ciudadanas como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han señalado que el padrón atenta contra la presunción de inocencia y puede generar violaciones a la libertad de expresión, privacidad y vidas de las personas. Además, la organización apuntó que no hay evidencia de que el registro de tarjetas SIM reduzca la actividad criminal y que hay múltiples técnicas y mecanismos para suplantar números telefónicos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, de hecho, Pili, había información de que faltaban senadoras de Acción Nacional, también la senadora José Rodríguez de Morena, que por eso fue aprobada esta iniciativa. ¿Cómo la ves? ¿Y por qué Acción Nacional y otros partidos? Acción Nacional, que antes, durante el sexenio Calderón, empujaron el Renault y ahora pues están en contra de este tipo de medidas. ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo la iniciativa para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil promovido por Morena genera muchas dudas y preocupaciones. Personalmente tengo una profunda desconfianza de este gobierno que por un lado anunció con bombo y platillo la desaparición del CISEN, pero por otro lado crea la Unidad de Inteligencia Financiera que investiga a los adversarios políticos, que es justamente una de las justificaciones que tuvo el presidente para desaparecer al CISEN. Y ahora quiere tener más información de los mexicanos, que a mí me aterra saber que un gobierno autoritario como el que tenemos actualmente tenga más información mía. La intención puede ser buena, sin embargo, considero que debe agotarse rigurosamente la congruencia de dicha ley con respecto a la Constitución, ya que los legisladores de oposición, como tú venías diciendo, los de mi partido, han señalado que esta iniciativa es anticonstitucional con respecto a las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y eso podría derivar en amparos y nuevamente en que dicha iniciativa termine judicializada por una falla en el proceso legislativo. La ley por sí sola no resuelve el problema. A veces cometemos el error de pensar que todos los problemas se resuelven haciendo leyes, que después resultan inaplicables e imposibles de implementar. La aplicación de dicha iniciativa podría resultar discriminatoria para quienes no tienen la capacidad de adquirir un teléfono inteligente mediante un plan tarifario, y ya que hay un gran porcentaje de población que usa teléfonos de prepago que son de baja gama y que no cuentan con las presentaciones para la lectura de datos biométricos. De modo que estaríamos dejando a esa población limitada para gozar de este servicio. Finalmente diría que esta medida podría generar un fenómeno similar al tráfico de armas, pues al tener restricciones para adquirir teléfonos, las bandas de la delincuencia buscarían adquirir teléfonos en el extranjero para poder usarlos en México. A ver, pero una pregunta, porque, o sea, tu argumento a final de cuentas es, desconfío porque este gobierno es autoritario, a pesar de que Acción Nacional, con Calderón, pues empujó una cosa bastante similar. Sí, pero pues ahorita no se está estudiando bien la ley y entonces se vuelve incongruente porque el gobierno de ahorita rechaza lo del CISEN y que ahorita impulsa esta ley donde nos obliga a todos los ciudadanos a darnos todos nuestros datos, ¿no? Okay. Y esta iniciativa además pretende criminalizar a los usuarios de la telefonía celular, porque antes no era lo mismo. Ahorita ya te están pidiendo todos los datos. Pues quienes por error o descuido no hagan el registro a tiempo serán sancionados con la suspensión de la línea o multas muy elevadas. Y ya empieza a volverse costumbre para los legisladores de Morena aprobar leyes a la carrera sin estudios ni opinión de los especialistas. Híjole, ahí sí diría yo que es una costumbre de todos los legisladores de todos los partidos, y a mí me ha tocado ir al Senado, llevarles firmas a todos los partidos para que legislen y se tomen el tiempo, y pues nadie pela. Pero bueno, a ver, Alejandro, ¿qué le contestarías a Pili respecto a este padrón y las dudas que ella plantea y pone sobre la mesa? No, bueno, pues, o sea, acusar de autoritario el gobierno que desaparece el CISEN, que era la policía política que hacía las fichas y los expedientes. Por cierto, muchos de ellos consultables ahora, desclasificados y consultables ahí en el Archivo General de la Nación, en el Palacio de Lecumberri, que fungía como cárcel contra presos políticos
durante mucho tiempo y que ahora es una ventana a la transparencia de lo que cometían, las fechorías que cometían, las atrocidades que cometían los gobiernos anteriores. Y sin embargo, también voy a decir que no me gusta esta ley, porque efectivamente creo que fue hecha con prisa, sin una deliberación amplia, y que tiene algunas deficiencias en su diseño. Por ejemplo, el hecho de que el IFT fuera el encargado de administrar y de resguardar estos datos, desnaturaliza la función de esta institución, y que además pues es un órgano autónomo, lo cual anularía la acusación de Pili de que estos datos podrían ser utilizados por el gobierno. Pero de cualquier forma me parece que desnaturaliza la función del IFT. Y por otra parte, obligar o hacer sujetos obligados a las telefonías de el levantamiento de estos datos. Yo creo que el tema de los biométricos requiere de un debate mucho más amplio. Puede ser también ayudar al tema de identificación, a veces en temas dramáticos o trágicos como la identificación forense, y también a incrementar cuestiones de ciberseguridad y de trámites ante el gobierno, pero esto requiere de la construcción de un entramado institucional que garantice la confidencialidad, no como los padrones del INE que se pueden comprar una tarjeta USB en cualquier lugar. Entonces, claro que se tiene que ir armando ese entramado institucional y dar ese debate, pero aquí lo que vimos, pues sí, fue una legislación al vapor y con muchos defectos de técnica jurídica y legislativa. Veloz, ¿cómo lo ves? ¿Qué constarías también en las dudas que plantea Pili? Y bueno, pues sí, en efecto faltó también gente de Morena en la votación, entre ellas Jesús Rodríguez, pero prácticamente pasó por la ausencia de legisladoras del PAN. Yo quería agregar algo a lo que decía Pili hace un momento, que era que este gobierno creó la UIF y la UIF la creó Fox. Entonces quería nada más aclarar ese punto. Se creó en el 2004 y pues creo que para decir que le parece un acto de investigación indebida, investigar o hacer investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, pues me parece que es estar del lado incorrecto de la justicia simplemente, ¿no? A mí no me gusta la iniciativa porque me parece no solamente profundamente de derecha, sino que va con la misma línea de este combate a la delincuencia que implica combatir la extorsión en las prisiones, que es algo que creo que se ha discutido desde hace mucho tiempo, que se puede hacer de muchas maneras, y que también implica confiar 100% en las instituciones y el acceso a la justicia. Y en México hoy, evidentemente, estamos construyendo apenas un acceso a la justicia en el que se pueda confiar, un acceso a la justicia para todas las ciudadanos y los ciudadanos, y todavía no estamos ahí. Me parece profundamente peligroso. Hay una ley de protección de datos personales a cargo de sujetos obligados o de personas o de particulares, creo que se llama la ley, que no implica o que todavía no contempla estos datos biométricos. Y eso también es muy complicado porque una vez que exista, porque creo que existiría un mal uso de estos datos, no tendríamos las herramientas jurídicas para contrarrestar esto o para ampararnos o para ir a quejarnos del mal uso de porque todavía no existe un buen diseño jurídico legal de esto, y me parece complicado también que los legislativos no lo hayan previsto antes ni lo hayan tomado en cuenta. Evidentemente hay muchas maneras de sortear los registros de datos para los teléfonos. Evidentemente se puede tratar de poner otro nombre. No existe tampoco todavía una manera en la que se parezca impoluta esta iniciativa, en la que creemos que vivimos en un país perfecto, en el que claramente no hay problemas o podríamos confiar en ese sistema. Sin embargo, me gustaría que funcionara, porque para mí un sistema nacional de agresores como el que tenemos ya, o como el que inició la Ciudad de México para violentadores, para violadores, para agresores sexuales, serviría mucho algo así, porque entonces podríamos tratar de prevenir otra violencia contra las mujeres en otros estados por tener a los agresores bien identificados. Pero es que eso ya también tiene que ver con que cuando tú tienes un teléfono y cuando la policía cibernética también puede saber dónde están estos agresores, de dónde mandaron mensajes. Creo que hay herramientas para combatir. A mí no me gusta, lo que no me gusta es iniciativa principalmente es que el enfoque que se le da es de seguridad arcaico, de acabemos con las llamadas desde la prisión como si fuera todo lo que existe. Y esto con este gran catálogo de prisión preventiva del artículo 19, pues me parece que vamos construyendo un acceso a la justicia complicado y que nos estamos acercando mucho más a la visión de la derecha que a una visión de justicia
más con una perspectiva de derechos humanos. Nos falta escuchar a Luis, pero Pili levantó la mano, entonces adelante Pili con la réplica, después vamos con Luis. Nada más un comentario del que dije Estefanía y Alejandro, es que el problema que veo es el uso que se le da a la información que el gobierno tiene de los ciudadanos y el uso que hace de ella, y desaparece el CISEN, pero se usa la unidad de inteligencia financiera para perseguir a los adversarios políticos. El tema, en este caso en concreto, no fueron tomadas en cuenta las opiniones de las empresas que prestan el servicio para implementar las medidas tecnológicas que resuelvan el problema, más que las medidas legales. Eso es todo. Bien. Luis, adelante, por favor. La verdad estoy bastante de acuerdo con Estefanía. A mí también me parece una iniciativa muy de derecha, un enfoque muy parecido al del PAN, ya lo dijiste tú, al de Calderón en su sexenio. Es una base de datos que en el sexenio de Calderón terminó destruyéndose a finales del sexenio, o al menos eso nos dijeron, que se destruyó con todas las bases de datos que lograron vincular al CURP. Ahora, esta iniciativa efectivamente tiene un componente de seguridad, en donde Movimiento Ciudadano lo votó en contra porque va en contra de la privacidad de los datos personales de miles y de millones de usuarios alrededor del país. Eso lo tenemos que identificar, lo tenemos que saber. Ahora, imaginen, quiero ponerles dos escenarios sobre la mesa para que nos ayude el público a imaginárselos. Un escenario optimista de esta ley. En el escenario optimista, efectivamente, las empresas de telecomunicación logran recabar los datos biométricos para que se los imaginen, son huella, el iris de los ojos, algunas facciones del rostro, los tonos de voz, tu firma, entre otros. Logran recabarlos de manera efectiva y vincularlos a un número de teléfono. Una vez que lo vinculan, tienen información de ti, saben en dónde estás, saben por dónde te mueves, tus horarios, entre otra información que pueden entregar a distintas instituciones de seguridad. Estamos entregando eso al Estado. Ahora, si se usa de manera óptima, vamos a imaginar que se active algún protocolo dentro de las instituciones de seguridad para que puedan utilizar esta información sin saber si van a existir reservas o no para la ley de protección de datos personales. Ese es un escenario positivo, lo vinculan a las cámaras de las principales ciudades del país, lo vinculan a las fronteras, a las aduanas, a los aeropuertos, asumamos que funciona bien y logran vincular todas las bases de datos detrás de esta nueva base de datos de biométricos. En el escenario pesimista, se usa para fines políticos, se puede usar para persecución, puede haber un mal uso de estas bases de datos. Sí. Lo que pasó en el 2011, les pongo el ejemplo, acabó esta base de datos en el mercado negro. Las personas la podrían comprar, en cualquier mercado, en internet, en bases de datos que relacionan tu nombre completo, tu identificación, tu dirección. Además, a eso le sumaríamos ahora los datos biométricos. A mí me parece grave, Genaro, la verdad. Creo que es una iniciativa que va a tener muchos amparos. Esperaría ver eso y esperaría que alguno de los órganos constitucionales pueda emitir una acción de inconstitucionalidad también. Bien, pues mañana vamos a retomar el tema de otra iniciativa que también está siendo discutida en el Congreso, que es llevada adelante por Morena y que tiene que ver con el censurar los sitios web que están difundiendo información. Mañana vamos a platicar sobre esa iniciativa, pero por lo pronto dejamos esta. Viene la discusión también en Cámara de Diputados sobre el Padrón Nacional de Telefonía Celular. Vamos a ver qué ocurre allí y recuperaremos el tema cuando llegue el momento. Hacemos una pausa y al regresar otro tema más. Los libros de texto gratuitos serán modificados según los criterios de la nueva escuela mexicana, el modelo educativo impulsado por el gobierno del presidente López Obrador. El presidente dice que les quitarán lo neoliberal. ¿Qué significa esto? Veremos qué dicen nuestros panelistas de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Por primera vez desde 1959, cuando nacieron los libros de texto gratuitos, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, convocó para que cualquier persona interesada en participar en la creación de textos e ilustraciones pueda hacerlo. Eso sí, sin ninguna remuneración. El presidente López Obrador dice que el propósito es mejorar los contenidos y quitarles lo neoliberal. Veamos el contexto.
Los libros de texto gratuitos serán rediseñados conforme a los lineamientos de la nueva escuela mexicana, el modelo educativo impulsado por el gobierno federal. El proceso inició en febrero y terminará en mayo. Este lunes, el presidente López Obrador dijo que van a mejorar los contenidos y regresar a la historia, al civismo y a la ética. Señaló que el llamado periodo neoliberal se caracterizó por el individualismo, el aspiracionismo y que el humanismo debe ser el tronco común de los materiales de estudio. En febrero, la Secretaría de Educación Pública convocó a participar en la renovación de 16 libros y cuadernos utilizados de tercero a sexto de primaria. Para la parte gráfica se hizo una invitación abierta a personas creadoras visuales y para los contenidos a normalistas, investigadores, becarios del CONACYT, miembros de los consejos técnicos escolares, maestros, bibliotecarios, así como cronistas y maestros jubilados para integrar 12 grupos de trabajo. Quienes participen no recibirán un pago, sino una constancia con valor curricular. Las personas seleccionadas para evaluar los materiales pedagógicos también recibirán solo una constancia por su participación. La Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición señaló que la falta de retribución propiciaba la improvisación en el proceso de autoría y producción editorial. Ayer la SEP informó que la convocatoria se abrió a todas las personas que deseaban participar y que no pretende menoscabar profesional ni laboralmente a quienes participan en este proceso. Los creadores gráficos propusieron la elaboración de un tabulador de tarifas, aunque las autoridades informaron que la colaboración continuará. No se precisó si habrá o no remuneración. Punto y contrapunto. Ay, pues vaya tema que ha generado y vaya polémica que ha generado más bien este tema. El presidente se refirió en su conferencia mañanera, Alejandro, a este cambio, a esta propuesta. Hablaba sobre cómo en los libros de texto, le hacía una referencia a cómo en los libros de texto gratuitos habían desaparecido personajes de la historia, se había dado una historia o un recuento de la historia de México también no liberal, y ahora pues convocan esto. Yo creo que, por supuesto, actualizar los libros de texto de vez en cuando está bien. Por supuesto que hay que actualizar los modelos educativos. Como docente, pues evidentemente yo tengo que revisar mi temario cada determinado tiempo para que no sea el mismo de hace 4 años, de hace 5 años, y evidentemente esto es bueno, ¿no? Pero que se haga una convocatoria así de abierta está bien, ¿cómo la ves? Pues ahora sí que formen equipos de 3 y discútanlo con sus compañeros, ¿no? No, a mí me parece que los libros de texto gratuitos son de los mayores logros del sistema educativo en México y son un elemento de homologación social para uniformar los contenidos y las matrículas de cada escuela de todos los rincones del país. Son generadores de identidad, de historia y de conocimiento. Me parece, coincido contigo plenamente, Genaro, que no están escritos en piedra, no son textos sagrados, sino que merecen periódicamente una revisión, una actualización, porque las realidades van cambiando y los libros de texto pues tienen que ajustarse a los nuevos desafíos y a los nuevos campos de conocimiento, y también se puede hacer desde un enfoque crítico y desde una revisión histórica, porque efectivamente anteriores gobiernos en sus revisiones de los contenidos educativos pues mutilaron, por ejemplo, elementos tan importantes como es el civismo. Las escuelas no solamente son formaciones técnicas o de habilidades técnicas y de competencias, sino también son formación de ciudadanía, de valores democráticos, y eso se perdió mucho, así como cuando durante el calderonismo se elevó un dogma, una fe, una creencia personal a política pública y se eliminaron también contenidos referentes a la salud sexual y reproductiva, con funestas consecuencias en el incremento de embarazo adolescente y la disminución del uso de preservativos. Entonces, por supuesto que se tienen que revisar, que en este ejercicio amplio, deliberativo, participativo, lo veo muy bien, pero también que esté bien equilibrado con los mejores pedagogos, que el trabajo, yo creo que de los ilustradores siempre se les busca escatimar como si no fuera un trabajo o una profesión de la que viven, que sea remunerado al igual que aquellos contenidos que queden al final y que se haga sin prisa, porque es una decisión trascendental y que puede marcar pues simplemente la formación educativa de toda una cohorte generacional de mexicanos. Entonces, qué bueno que se haga, pero que se haga con mucho cuidado y lo veo bien que sea un ejercicio amplio y deliberativo. ¿Cómo lo ves, Veloz? Porque pues, si es así de amplio y deliberativo, pues estaría bueno que convocaran a mujeres feministas para que hablen sobre el derecho a decidir en los libros de texto de educación primaria, gente de la diversidad sexual para que hable sobre las identidades de género, pues, todos estos temas que evidentemente son parte también de la diversidad mexicana. No, y que vienen en la reforma educativa, y que yo esperaría que con esta nueva reforma educativa evidentemente se contemplaran todos estos contenidos, incluyendo el de tener una buena alimentación, que hoy se pretende estén ya o reflejen esta nueva reforma educativa,
los libros de texto que tendríamos. Y de esto viene la comisión que se creó para tener contenidos, esta comisión de contenidos que se creó en el 2018, que implica estos procesos y que claro que yo espero que con esta convocatoria abierta lo que queremos es pluralidad. Y uno de los detractores principales, o uno de los grupos detractores principales de esto, es la Comisión de Padres de Familia, ¿no? O la Organización de Padres de Familia, que es de corte sumamente conservador y que se ha unido con maestros y maestras conservadoras que lo que no quieren es, como pasa en los gobiernos del panismo, como lo hicieron en varios estados, incluyendo Baja California, que no se hablara de la evolución y que no se dieran educación sexual, que no se hablara de ciertas cosas que no van con esta idea arcaica que tiene pues los conservadores de no enseñarle a los niños ciertas cosas. Y yo lo que espero con esto, y creo que al final a lo que se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que espero que vaya de la mano con esos otros temas de diversidad sexual, que implique la educación sexual también diversidad sexual, que implique clases igual de sexualidad y de libertad de los cuerpos, que implique también esta idea de tratar de sacar de los libros de texto, esforzarse uno mismo, el pobre es pobre porque quiere, o tratar de salir de esta idea de cómo es este sistema económico que percibimos hoy, que obviamente nos tiene donde nos tiene en esta idea de competitividad absurda. Así que yo, más que estar de acuerdo con este proceso, es también estar de acuerdo que existe una pluralidad de quiénes hacen los libros, quiénes generan los contenidos, y que esto tenga que también que ver y que se refleje con este nuevo momento que estamos viviendo, que también implique recordar o recuperar ética y civismo. Yo creo que parte lamentable de la oposición ha sido no querer recuperar esa suerte de idea de patria, de símbolos nacionales, porque creo que eso también tendría que estar contemplado en esto. Bien. Yo celebro que haya sido plural y me sumo a lo que decía Alejandro de respetar evidentemente los derechos de los diseñadores y diseñadoras gráficas, que tendría que ser fundamental, porque ya como tenemos hoy este tema del internet, pues los niños y las niñas están acostumbrados a ser más dinámicos en lo que ven, y yo esperaría que la educación se sume a eso. De acuerdo, y a que el trabajo, pues todo el trabajo merece una remuneración, ¿no? Pili, a ver, ¿cómo lo ves tú, el contrapunto, después de haber escuchado a nuestros compañeros de la mesa? Mira, yo pienso que la elaboración de los libros de texto es fundamental para nuestra educación, ya que a través de este material se va a transmitir el conocimiento a millones de niñas y niños mexicanos. Anteriormente, el proceso para elaborar los libros de texto gratuitos duraba un tiempo razonable de hasta un año y contaba con la participación de expertos en cada materia, en pedagogía, psicología, investigadores, historiadores, diseño editorial. Lamentablemente hoy, con el gobierno de Morena, la SEP convoca a grupos de maestros jubilados y becarios a quienes apenas están capacitando para crear en menos de 2 meses a las carreras y sobre a las rodillas los contenidos de los libros de la nueva escuela mexicana, labor por la cual además se ha informado no recibirán remuneración alguna, es decir, el gobierno no le interesa invertir en educación, lo pretende hacer con voluntarios. El actual gobierno de Morena ha dado muestra de la poca importancia que tiene para ellos la educación en nuestro país. Todas las decisiones tomadas desde que inició el actual gobierno van perfilando un signo que indica que la educación tiene una importancia marginal para el presidente de la República. Quiero recordar la modificación que comentan sobre la reforma educativa que se hizo al inicio de este gobierno, una reforma que terminó entregándole al sistema educativo a las mafias de la educación, sindicatos y grupos de presión beligerantes cuyo interés por la educación es nulo, ¿no? Yo creo que está claro que al presidente de la República no le interesa la educación. Todo indica que lo que le interesa realmente es tener a ciudadanos incultos, incapaces de razonar para cuestionar las decisiones del gobierno. Luis, cerramos contigo y te pido brevedad porque se nos fue el tiempo este bloque, entonces ya estamos un poco apresurados. Y lo aviento rápido, Genaro. A ver, lo primero que quiero establecer es la motivación de fondo, de origen, para hacer esta modificación. El presidente dice, quitémosle lo neoliberal a los textos, el individualismo, y empieza a usar una serie de adjetivos. A mí me sigue preocupando mucho ese origen de la política pública, que es el origen instintivo, el origen político, ese origen de, digamos, que está muy anclado al pasado.
siento que van a modificar los libros del texto no pensando en la modernización, no pensando en los derechos, no pensando en el derecho a decidir, no pensando en la diversidad sexual, como bien lo estableces tú y mis compañeros en el panel, sino pensando otra vez en el pasado, cómo quitar esas cargas anteriores, en lugar de pensar en una modificación que nos permita pensar en, insisto, en el futuro, en cómo enseñar con nuevas pedagogías, en cómo garantizar primero un modelo educativo que llegue al total de los estudiantes en el país, ¿no? Déjenme poner el ejemplo. Las prioridades del presidente hoy están en modificar los 18 libros de texto y no en atender a los más de 5 millones de estudiantes que salieron o que desertaron del sistema educativo por el contexto de la pandemia. No estamos pensando en cómo garantizar Internet para que todos estos estudiantes puedan acceder al sistema de educación pública y puedan no perder un ciclo escolar más. Otra vez la atención se va hacia los libros de texto sin resolver y sin priorizar y poner toda la atención del Estado en esos 5.2 millones de personas que este año no están estudiando. Eso creo que es muy importante subrayarlo. Las cifras muestran que son 16 millones de hogares aproximadamente que no tienen acceso a Internet. Entonces, regreso al punto. Más allá del grupo de expertos, de la valía que tiene revisar y actualizar los programas curriculares año con año en cualquier sistema educativo del mundo, creo que hacerlo de manera acelerada, hacerlo de manera política y hacerlo en estos momentos creo que es una pésima decisión también. Bien. Y me sumo al tema de los adjetivos, porque el presidente hablaba sobre aspiracionismo, y yo no creo que esté nada mal que una niña de la Sierra de Oaxaca aspire a ser presidenta de este país, o que un chico de la Sierra de Guerrero busque o aspire a la movilidad social también. Yo creo que ese tema no está nada mal. Hacemos una pausa y al regresar, regresamos con la paparrucha esta noche y para despedirnos de los panelistas de hoy. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Conforme aumenta la producción mundial de inmunizaciones de vacunas contra la COVID-19, también crece la popularidad de los movimientos antivacunas. Según una encuesta reciente, en nuestro país 13% de la población se resiste a ser vacunada. 13%. Aquí ya hemos aclarado algunas de sus fake news, de las noticias falsas más populares sobre las vacunas, como por ejemplo que pueden alterar el ADN humano, que contienen un microchip o que incluso que la vacuna provoca contagios de COVID. Los grupos negacionistas de la existencia del virus y los antivacunas, que en muchos casos se integran incluso por profesionales médicos, manipulan y tergiversan la información, provocando que las personas duden sobre la eficacia de las vacunas, sus efectos secundarios o el dolor tras la aplicación. Aunque autoridades de salud y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud han desmentido esta información, muchas personas siguen escépticas, siguen dudando frente a la COVID-19 o se niegan a vacunarse. Un grupo de científicos publicó recientemente un artículo en la revista Vaccine para explicar por qué sucede esto. Una de las razones es que la gente ya no considera como referente únicamente al personal médico, sino ahora también toman en cuenta la opinión de familiares, compañeros de trabajo o de líderes religiosos. Es decir, las decisiones se están tomando con base en creencias personales que no necesariamente están sustentadas en la ciencia. ¿Y cuál es la solución a todo esto? La investigación invita a que las autoridades sanitarias comprendan las dudas y preocupaciones de las personas para frenar el miedo y la desinformación. Así que no caigas en noticias falsas, en paparruchas, en fake news de grupos negacionistas o de grupos antivacuna que se parecen a los que niegan el cambio climático. Recuerda que la inmunización no impide que contraigas el virus, pero sí previene que enfermes gravemente y para la gran mayoría también su aplicación no duele ni tiene efectos secundarios graves y sobre todo evitan muertes al 100%. Recuerda que con o sin vacuna debemos seguir cuidándonos, manteniendo la sana distancia, usando cubrebocas especialmente en espacios cerrados y no ventilados o con mucha gente. Cuídate mucho, nos vemos por acá el jueves, mañana se quedan con Mariana y me toca tercer grado. Gracias Pili, gracias Luis, gracias Estefanía y gracias Alejandro, nos vemos por acá el jueves. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche, descansa, muy buenas noches.